en la plana internacional tiene que ver con lo que está sucediendo en México. Mataron, ahí ustedes lo están viendo, al Mencho, al narcotraficante más buscado, uno de los más buscados del mundo. Y para hablar de este tema está conectado con nosotros, le agradecemos el tiempo, Víctor Ronquillo, es periodista y escritor, ¿sí? Para darnos un semblante. Hola Víctor, buenas noches, de aquí desde Buenos Aires te saludamos junto al equipo, ¿cómo estás? Buenas noches, pues con mucho gusto de saludarlos. Y bueno, las cosas, es cierto, es una captura de lo más importante. También es cierto que hay 21 estados en los que se han llevado a cabo narcobloqueos, hay afectaciones de distinta índole, pero lo cierto es que México no está en llamas, ¿eh? Creo que por el contrario hemos tenido una situación muy tensa, pero seguimos adelante. Bien. Y me parece esto hay que destacarlo, ¿no? Perfecto, perfecto. Ya que lo quiero aprovechar porque además, Víctor, de la coyuntura, del presente, de las imágenes que estamos viendo, sé que es muy extenso y quizás es una pregunta muy abarcativa, pero ¿cómo podemos explicar la triste historia, lamentablemente, del narcotráfico, ya sea desde el Chapo Guzmán, el Mayo Zambada y llegamos al Mencho? Justo yo pensaba ahora que uno de los temas que valdría la pena tratar en esta entrevista es el significado de esta captura. Y Exacto. creo que ese significado tiene tres aspectos que yo quisiera destacar. El primero de ellos es que al parecer con esta captura cesa algo que es muy importante y que lamentablemente explica la condición de construcción de verdaderos imperios criminales como los que has mencionado, ¿no? Cesa esta protección del poder político al poder criminal. Y este hecho hay que relacionarlo también con lo que se llevó a cabo hace unos meses y todavía hace un par de semanas, que se llamó la Operación Enjambre, una operación en donde se desmontó la complicidad establecida entre los alcaldes y grupos de poder criminal. La manera en que opera el cártel Jalisco Nueva Generación en muchos estados tiene que ver con la cooptación de ese poder político, pero es una cooptación muy singular. Por ejemplo, en Tequila, fue detenido, Tequila es una población del estado de Jalisco, el presidente municipal fue detenido y el presidente municipal habría logrado llegar al poder político apoyado por el cártel Jalisco Nueva Generación Impresionante. en una relación comercial muy singular, una relación comercial donde el presidente municipal ofrecía 40 millones de pesos al año para el cártel Jalisco Nueva Generación, pues a cambio de ese soporte estratégico a partir de las armas, ¿no? Y lo mismo ocurrió con otros presidentes municipales de otra demarcación en el Estado de México. Y seguramente esto seguirá ocurriendo. Entonces es muy interesante. También en cuanto al significado de esta captura, creo que es muy importante preguntarnos hasta dónde llega la cooperación, entre comillas, del gobierno de Estados Unidos, las agencias de inteligencia de Estados Unidos y las fuerzas del ejército mexicano, de la Guardia Nacional, incluso de las policías estatales, ¿no? Al parecer son labores de inteligencia, pero una labor de inteligencia, pues al final de cuentas, con una enorme participación, y esto tiene que ver también con el contexto político en el que se dan estos hechos. Facu. Déjeme hacer una pregunta que por ahí exija un poco de brevedad, Víctor. Sí, Concretamente lo que ha pasado a partir de este episodio es que se termina la política de López Obrador de abrazos y no balazos. seguro, mira, ese es otro de los significados que tiene esta captura, ¿no? Indudablemente es obvia una nueva estrategia que deja de lado estos abrazos y no balazos y que tiene como fundamento, sí, abatir las causas, que era lo esencial en la estrategia de seguridad seguida por Andrés Manuel López Obrador, por su gobierno, ¿no? Pero me parece que ahora hay una labor de inteligencia, de contención y de ataque a lo que se considera
los focos de la violencia. No podemos olvidar que García Harfuch, el actual secretario de Seguridad Pública en México, fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México y que dio muy buenos resultados esta estrategia. Y a eso hay que sumarle, pues insisto mucho en esto, ¿no? La labor de coordinación, ahora, sabemos con qué profundidad, con el gobierno de Estados Unidos o con las agencias. A ese punto iba, Víctor. ¿Cuánto incidió la presión de Trump, la presión de Estados Unidos para que se ejecutara ese cambio y se dejara atrás esa política por ahí más blanda que tenía el presidente anterior, López Obrador? Yo creo que es determinante esa presión. No podemos olvidar que distintos grupos de la derecha en Estados Unidos han alzado la voz y han mencionado que en México existe un narcogobierno. El propio Donald Trump ha dicho que Claudia Sheinbaum pues es una muy buena persona, pero que quien gobierna México son los narcotraficantes. Y bueno, este hecho demuestra todo lo contrario, ¿no? No hay duda de que en México existe gobernanza y que también existe una voluntad que en este momento queda comprobada de llevar adelante una estrategia de seguridad para terminar con estos poderes fácticos. La gran pregunta es si se continuará con esta estrategia para desmontar estos cercos de protección política que permiten y han permitido la operación de estas grandes empresas criminales como lo puede ser el Cártel Jalisco Nueva Generación y lo fueron otras organizaciones criminales antes. Víctor, me agarro del último párrafo de su disertación. ¿En qué términos cree que a partir de ahora se va a dar la relación entre la presidenta de México y Donald Trump entonces? Mira, me parece que los términos de que se plantea esta relación, y hay que decirlo con toda sinceridad, es en la cuerda floja. Es en la cuerda floja porque existe una presión constante por el gobierno de Estados Unidos encabezado por Donald Trump a México. Lamentablemente dependemos económicamente de Estados Unidos, es nuestro principal socio comercial o es el principal socio comercial de México. Pero esto genera una enorme dependencia económica y uno de los temas centrales en ese equilibrio que resulta difícil, pues es el tema de la seguridad. Pero no hay duda de que en ese tema de la seguridad hay resultados muy importantes, además de la captura del abatimiento, de la muerte de Nemesio Ceguera, el Mencho. Hay que mencionar pues los fuertes decomisos que se han dado de fentanilo, de otras drogas, y también el desmantelamiento de laboratorios clandestinos en distintas regiones del país, sobre todo en Sinaloa. Ahora, Víctor, muerto el Mencho, ¿qué va a pasar ahora con este cartel que era tan violento, que cometía actos horribles y que tenía tanto poder económico? ¿Qué va a pasar o qué puede pasar en México ahora, abatido, muerto ya el Mencho? Bueno, siempre esto provoca lo que puede considerarse una guerra intestina, ¿no? entre las diferentes facciones de esta organización criminal. Eso es muy posible que ocurra. No sé si llegue a ser de tal intensidad, porque al final de cuentas poco sabemos de la operación del Cártel Jalisco Nueva Generación como tal. Sabemos de su belicosidad, de su poder de fuego, pero poco sabemos de su forma de operar. Y a mí me parece que esa forma de operar tenía que ver más con una especie de franquicias otorgados a diferentes regiones. Se habla de quiénes pueden ser los sucesores de El Mencho, pero indudablemente, más allá de eso, que sin duda sí puede dejar una estela de violencia y puede continuar lamentablemente con un estado de inestabilidad grave, como ha ocurrido en Sinaloa después de la caída del Mayo Zambada y todo este asunto que no termina por esclarecerse.
Pero más allá de ello, me parece que lo importante es que la actual estrategia de seguridad y las acciones del aparato de inteligencia y de seguridad, de todos los aparatos que conforman la fuerza del Estado mexicano en ese rubro, Sí. tendrían que actuar encaminadas a desmontar esos cercos de protección político a la criminalidad, al poder criminal, y tendrían que estar encaminadas también a desmontar la infraestructura de operación de esta empresa criminal. Víctor, le agradecemos mucho por el tiempo y los conceptos, ha sido muy claro. Pues yo les agradezco a ustedes y bueno, pues un saludo aquí desde la Ciudad de México. Un abrazo y muchas gracias por darme este espacio. A usted justamente por darnos claridad, información y este contexto. No me quiero ir del tema México. Estamos procesando imágenes que nos aporta nuestro compañero Agustín Antonetti, que aparentemente son de este momento. Así que en instantes nada más vamos a estar, porque es cierto lo que marca nuestro colega desde México, pero en Jalisco aparentemente, según la información de Agustín Antonetti, sigue el clima muy tenso. Entren de entender quién era este hombre, porque ahora comienzan a surgir testimonios. Escuchen este audio de el Mencho, este narcotraficante tan peligroso, amenazando ni más ni menos que a fuerzas policiales. Escuchen bien quién era el Mencho. Mira bien, hijo de tu madre. Soy Mencho, güey. Relaja tu a la Mencho, güey. Relaja tus mira, si no te voy a partir tu madre, tienes toda tu bola de perros. Te tengo identificado 30 güeyes. Hasta tus te voy a matar si no te relajas, güey. ¿Cómo ves? Ya está, señor. Ahorita los bajo. Bueno, aquí están viendo cómo este hombre amenazaba sin pudor alguno: voy a matarte, a tu familia. Y después hay unos fragmentos en el cual el policía recula, le dice que le va a cortar, se desespera este narcotraficante y trata como puede de que no le corte la comunicación con más amenazas. Bueno, este era el poder de uno de los narcotraficantes más buscados del mundo, que fue a manos del Ejército de México en una operación, ¿sí? Y fíjense lo que está ocurriendo ahora en las calles de Jalisco, ¿sí? Esto está pasando en este momento, caída la noche en México, con lo cual siguen algunos bloqueos, siguen alguna suerte de represalias de los cómplices de los narcos. En un momento del día hubo 25 bloqueos, ¿sí? Esto lo está reportando Agustín Antonetti, que está sucediendo en Zapopan, esta es una región de Jalisco, porque según su información hay miembros del cártel de Jalisco Nueva Generación que continúan totalmente enardecidos por la muerte de su líder y están tratando de sembrar el terror en esta parte de México. Jan, él supo por favor. No, le pregunto a Facu, estuve leyendo, él supo ser a fines de los 90 policía, él se enroló en lo que fue la Policía Municipal de Jalisco. Él fue Policía Municipal de Jalisco, había estado viviendo en Estados Unidos, sus padres lo habían llevado, habían migrado de manera ilegal a Estados Unidos, se entremezcló con actividades delictivas, los deportaron y ya deportado se convirtió en policía. Mencho recorrió todo el camino delictivo. Empezó desde pinche y desde, como se dice acá en Argentina, tranza, de tipo que vendía al menudeo, y terminó convirtiéndose en este hombre con tanto poder, que como decía recién el especialista que consultábamos, Víctor, recién, el cártel Jalisco Nueva Generación terminó siendo una franquicia en realidad. No es que era solamente una banda que tenía un poder concentrado en la cabeza del Mencho, sino que habían un montón de células que tenían como representación última al Mencho, pero no es que el Mencho controlaba a cada una de las bandas, sino que esas bandas le reportaban al Mencho para poder trabajar y para poder expandirse. Están hablando de que es una banda criminal, para que tengan noción de quién fue el que cayó, que tenía vínculos con más de 40 países. 40 países de América, de África y hasta de Asia. Estamos hablando de un delincuente que es, según los expertos, más importante y más grande en términos económicos y de despliegue de lo que había sido Pablo Escobar. A ese punto se está hablando. Ni hablar del Chapo Guzmán,
ni hablar del Mayo Zambada. Era una personalidad con mucho predicamento dentro de las bandas delictivas de México y muy expandida su actividad criminal a todo el mundo. Nemesio Oseguera Cervantes, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, este narcotraficante que, según marcan las crónicas de los colegas mexicanos, tuvo 30 años en el delito del narcotráfico. Por eso, Tommy, vos decías muy bien que tuvo una, por lo menos, formación importante para saber cómo moverse en ese mundo lamentablemente tan sinuoso. Marcan las autoridades que y ustedes me ayudan, Facu, Tommy, de que el ejército, junto con las fuerzas federales, venían haciendo un seguimiento, una inteligencia, y en la región de Tapalpa, que esto, para que ustedes se grafiquen, primero, Jalisco como provincia, noreste de México, cítense en México, noreste, al sur de Guadalajara, que es la ciudad, la capital cabecera de Jalisco, está la región de Tapalpa. Uno a veces cree que México es un país pequeño. No, México es enorme, enorme. Porque uno cuando después mira y se fija en los mapas, se da cuenta de la magnitud de, como marcaba muy bien Facu, los cárteles que operaban, cómo accionaban. Puedo poner cientos de ejemplos lamentables para nosotros, por ejemplo, la cantidad de periodistas muertos por investigar, ni hablar de la cantidad de policías que han sido corrompidos por estos cárteles y el poderío militar. Y veíamos que, por ejemplo, el Mencho se especializó en su momento en drogas sintéticas, además de la cocaína, en el fentanilo y en las metanfetaminas. Por eso ahí está lo que marca Facu de cómo él se expandió mundialmente. ¿Qué es lo que más se expande y más fácil hoy? Más allá de la cocaína y de la marihuana. Fentanilo y metanfetamina. Las drogas sintéticas es más fácil de trasladar y de ocultar. Sobre todo en mercado norteamericano, ¿no? No se necesita grandes extensiones de tierra ni una materia prima que requiera producto natural como podía ser antes con el tema de la cocaína. Que podés lamentablemente montar un laboratorio fácil. Exactamente. Y la escala del negocio criminal es inmensa. Pero Cártel Nueva Generación, el principal rasgo distintivo que tenía era que había accedido a armarse de una manera que rivalizaba con el poderío de fuego de militares y de policía, ni hablar, de militares y de unidades especiales de fuerzas militares de México. Y hay un dato importante para que tengamos en cuenta que antecedió a este desenlace, que la propia Claudia Sheinbaum autorizó el ingreso de un equipo de los Navy SEALs hace más de 10 días con el supuesto argumento de que iban a capacitar a los militares que estaban interviniendo en operaciones especiales. En la prensa de México lo que está diciendo es que esos militares que ingresaron, que son de los Navy SEALs, que son de la Marina de Estados Unidos, pudieron haber intervenido en esta operación que derivó en la muerte de el Mencho y sus lugartenientes. Para tener noción de lo que estamos hablando, aquí nos aporta uno de los colegas con el cual dialogábamos y decía, además de que su sello para mostrar poder y para sembrar terror era característico de cuerpos colgando. En puentes, para mostrar, y además como marca Facu, mutilamiento, ¿qué tenía de armamento distintivo el cártel Jalisco Nueva Generación? Drones cargados con explosivos, como los que vemos en la guerra de Rusia con Ucrania, narcotanques blindados, es decir, formaron sus propios tanques, los crearon de manera blindada, es decir, un auto hecho un tanque y lanzacohetes militares. Ese era el poderío, por eso muy bien Facu hace la analogía de, se podía decir que eran como un ejército, mini ejército, porque tenían el armamento necesario para resistir estos ataques. Ahora, ya vamos a conocer y va a ser objeto de series, películas, libros, cómo fue el operativo, cómo lo mataron. Porque recuerden, tanto él como sus cómplices mueren en vuelo. Cuando los sacan con un helicóptero de la zona de conflicto y los trasladan a un hospital, porque hablaba hoy recién con un colega antes de ingresar al aire y decían, lo querían vivo, porque querían extraditarlo a Estados Unidos. Lamentablemente en el enfrentamiento murió,
pero lo querían en Estados Unidos, como pasó con el Chapo Guzmán, como pasó con el Mayo Zambada, para entender de la magnitud, ¿no? Y su hijo está preso ahora, ¿eh? Su hijo, el hijo de Mencho, está preso en Estados Unidos. Había sido detenido creo que hace 1 año y medio, 2 años. Y por eso es que el cártel queda descabezado, porque no hay ningún, entre comillas, sucesor o heredero reconocido por todas estas bandas que terminaban respondiendo a la cúpula de Cártel Jalisco Nueva Generación. En instantes vamos a seguir con más información. Faltan 9 minutos para llegar a la medianoche. Juan Parrondo, te meto en el deporte, pero también con una polémica